Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver uno de los elementos del sujeto que es la aposición. Para esto vamos a utilizar algunos de los conceptos que nosotros ya vimos en los videos de núcleo del sujeto y núcleo del predicado y de modificadores del sujeto. Así que les recomiendo que si no se acuerdan mucho de estos temas, primero vean esos videos y después vean esto. Nosotros sabemos que las oraciones bimembres se dividen en sujeto y predicado. En este caso vamos a centrarnos en el sujeto. El sujeto siempre tiene una palabra que es la más importante. Esta palabra que es la más importante se llama núcleo. El núcleo es entonces el elemento más importante de una construcción. Y en el caso del sujeto, el núcleo es siempre un sustantivo. Sustantivo. Pero bien, este núcleo no aparece solo en el sujeto. Si bien es la palabra más importante, aparece siempre acompañado por otras palabras que completan su significado. Estas otras palabras se llaman modificadores. Los modificadores son entonces otras palabras que están en el sujeto que acompañan al núcleo y lo modifican, es decir, lo complementan, lo cambian de alguna manera. Los modificadores pueden ser directos o indirectos. Este tema ya lo vimos en el video de modificadores. Pero ahora vamos a ver que el núcleo también tiene otros elementos que lo modifican. Uno de estos es la aposición. Pero no se preocupen, ahora la vamos a ver bien en un ejemplo. Veamos esta oración. Horacio y Susana, mis padres, cumplieron 50 años de casados. ¿Cuál es el núcleo verbal en esta oración? Muy bien, es cumplieron, que es el verbo. Así que vamos a marcarlo como NV corta, núcleo verbal. Si no se acuerdan por qué marcamos esto como núcleo verbal, vean el video de núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Ahora le preguntamos a este núcleo verbal por el sujeto. ¿Quiénes cumplieron? Horacio y Susana, mis padres. Todo es el sujeto. Ahora vamos a ver bien por qué. Vamos a ponerle una S de sujeto. ¿Quiénes cumplieron 50 años de casados? Horacio y Susana, mis padres. Todo pertenece al sujeto. Y si ya tenemos un sujeto, todo el resto lo vamos a marcar como predicado. Acuérdense que si no me alcanzó el renglón para seguir la oración, no importa. Hago una flechita y sigo la misma construcción. Y todo lo que ponga arriba, por ejemplo acá voy a poner predicado verbal simple, porque tiene solo un núcleo, que es un verbo, lo voy a poner también acá, predicado verbal simple. Enfoquémonos ahora en el sujeto. Nosotros ya sabemos que el sujeto es Horacio y Susana, mis padres. Pero tenemos que ver cuál es el núcleo, es decir, la palabra más importante adentro de este sujeto. ¿Cuál será? Muy bien, por un lado es Susana. ¿Quiénes cumplieron? Susana, por un lado, la vamos a marcar como núcleo. ¿Pero es ella el único núcleo? ¿Solo Susana cumplió 50 años de casados? No, muy bien, también Horacio. Así que tenemos dos núcleos, tanto Susana como Horacio son igual de importantes. Y dijimos que cuando tenemos dos núcleos que son igual de importantes, el y va a ser un nexo coordinante. Es decir, un elemento de unión que está uniendo dos cosas de igual importancia. Muy bien, nos queda ver qué es mis padres. Por un lado nos damos cuenta que mis padres es una construcción que está todo junto. Yo no puedo decir padres por un lado y mis por el otro. Yo no puedo decir Horacio y Susana mis, Horacio y Susana padres. Siempre es mis padres. Cuando me doy cuenta de esto ya lo puedo ir marcando como una construcción toda junta, la pongo en la misma bandeja. Además están los dos entre comas. Eso es otro indicador. Muy bien. Veamos qué nos quiere decir. ¿Es lo mismo decir Horacio y Susana que decir mis padres? Yo podría decir Horacio y Susana cumplieron 50 años de casados. ¿Y es lo mismo que decir mis padres cumplieron 50 años de casados? Sí, muy bien, es exactamente lo mismo. De alguna manera, esta construcción que tenemos acá está repitiendo el núcleo del sujeto. ¿Se dan cuenta? Horacio y Susana son mis padres, así que si yo digo mis padres o digo Horacio y Susana, es lo mismo. Esto es lo que se llama una
aposición. La vamos a marcar como apo, pero acuérdense que esto significa, pongámoslo acá arriba, aposición. ¿Qué es una aposición? Es una construcción que repite, es como un sinónimo del sujeto, del núcleo del sujeto, y es por eso que está en el mismo sujeto. ¿Cuál es la diferencia entre los núcleos, en este caso del sujeto, y la posición? Ninguna, solo el orden. El que tenemos primero va a ser el núcleo del sujeto. El que tenemos después, entre comas, va a ser la posición. Entonces, ¿cuáles son las claves para darse cuenta que una construcción es la aposición? Por un lado, vamos a poner aposición, dos puntos, ¿qué hace? Repite al sujeto. Repite el núcleo del sujeto, ¿no? El núcleo del sujeto. ¿Y cómo aparece en la oración? Siempre entre comas. Entonces siempre está entre comas. Esto es lo que hace que sea mucho más fácil distinguirlas. Lo que nos falta hacer ahora con esta posición es analizarlo por adentro. Como esto es casi un sujeto, o sea, podría haber sido un sujeto, y está repitiendo al núcleo del sujeto, por adentro va a ser como un sujeto, va a tener un núcleo. ¿Cuál es el núcleo de esta posición? Mis padres. Es padres, muy bien, que es el sustantivo, así que esto lo voy a marcar como núcleo. ¿Y mis qué va a ser? Si está acompañando a padres directamente, sin que haya ningún intermediario entre mis y padres. Si está acompañando es un modificador y como no hay intermediario va a ser un modificador directo. Muy bien, nos falta poner que el sujeto, como está escrito, como aparece en la oración, va a ser expreso. Si no se acuerdan por qué ponemos sujeto expreso, acuérdense de ver el video de sujeto expreso y sujeto tácito. Y como tiene dos núcleos, va a ser compuesto. Veamos este otro ejemplo. Belgrano, el padre de la patria, murió en la pobreza. Marcamos primero el núcleo verbal. Es murió, que viene de morir. Y ahora le preguntamos al verbo por el sujeto. ¿Quién murió? Belgrano, el padre de la patria. Todo esto va a ser el sujeto. Entonces lo vamos a marcar con una S de sujeto. Muy bien. Y ahora vamos a poner todo el resto como predicado, porque dijimos que una vez que tenemos el sujeto, todo el resto va a ser predicado. Como es un verbo, el núcleo va a ser verbal y como hay solo uno es simple. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo de este sujeto? ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Quién murió? Belgrano. Muy bien. Este va a ser el más importante, nuestro núcleo. Vamos a ponerlo con rojo, porque siempre nosotros ponemos el sujeto con rojo. Núcleo. Muy bien. ¿Y qué les parece si marcamos el resto con otro color? ¿Qué es el resto? Es esta construcción que tenemos entre comas. Entonces, si tenemos un sujeto y seguido el núcleo algo entre comas, eso es un gran llamado de atención que nos quiere decir, ojo, esto puede ser, ¿qué cosa? Una posición, porque nosotros dijimos que siempre la posición está entre comas y es parte del sujeto. Es lo que nos hace que sea mucho más fácil distinguirla. Así que lo marcamos todo junto y ponemos apo de aposición. Muy bien. Y ahora veamos si es realmente una posición. Nosotros dijimos que la posición no solo está entre comas, sino que además siempre es repetir el núcleo del sujeto. ¿Es lo mismo decir Belgrano que decir el padre de la patria? Yo podría decir, el padre de la patria murió en la pobreza. Sí, podría. Podría hasta darlos vuelta. El padre de la patria, coma, Belgrano, coma, murió en la pobreza. O podría decir solo Belgrano. ¿Se dan cuenta que la posición y el núcleo del sujeto siempre se repiten uno a otro? Uno es como un sinónimo del otro. Solo pongo de núcleo a Belgrano porque está primero y porque el otro está entre comas. Si fuera al revés, pondría de núcleo a todo el resto y de oposición a Belgrano. Muy bien, y una vez que ya distinguimos la posición, vamos a analizarla por adentro. Entonces, dijimos que la posición, igual que un sujeto, siempre tiene un núcleo, una palabra más importante. ¿Cuál es la palabra más importante en el padre de la patria? Muy bien, es
padre, que es el sustantivo. Así que lo vamos a marcar con una N de núcleo. Se dan cuenta que es casi igual que cuando analizamos el sujeto. Y ahora acá tenemos un él que está relacionado con padre, que está acompañando al núcleo, es decir, que entonces va a ser un modificador, y como no hay ninguna palabrita entre él y padre, va a ser un modificador directo. Muy bien. Y después tenemos de la patria. De la patria va a ser todo una construcción. ¿Por qué va a ser toda una construcción? Porque yo puedo decir el padre de o el padre patria. No, siempre patria necesita a de. Entonces va a ser todo junto. Y si es algo que está acompañando al núcleo, pero no puede estar sin una palabra en el medio, es decir, patria no puede estar al lado del padre sin que esté de. Yo no podría decir el padre patria, necesito de la patria. Este elemento que acompaña al núcleo, es decir, que es un modificador, no va a ser directo, porque no se relaciona directamente con el núcleo, sino que hay una palabra en la mitad. Es por eso que es un modificador indirecto. Y cuando tenemos un modificador indirecto, siempre esta palabra, esta preposición que es de, que de alguna manera media entre el núcleo y el resto del modificador, va a ser el nexo subordinante. Nosotros este tema ya lo explicamos en el video de modificadores del sustantivo, así que si ustedes no se acuerdan, de modificadores del sujeto, perdón, así que si no se acuerdan qué estamos haciendo acá, vean, repasen ese videíto. Muy bien, todo el resto dijimos es término, una T de término, y adentro también tenemos un núcleo y modificadores. ¿Cuál es el núcleo de la patria? Es patria, muy bien, que es el sustantivo, y la que está acompañando a este núcleo va a ser un modificador directo. Entonces, se dan cuenta que la posición por adentro es como un sujeto, solo que nosotros lo encerramos adentro de esta bandeja que dice que es una aposición. Nos falta poner ahora que el sujeto, como está escrito, va a ser expreso y como solo tiene un núcleo, porque el núcleo del sujeto es solo Belgrano. Padre es núcleo de la aposición y patria es núcleo del modificador indirecto. Si tenemos núcleos que están adentro de otras bandejas, esos no cuentan para el sujeto. Solo cuenta el que está solito, en este caso es Belgrano. Entonces es un sujeto simple. Y nos queda poner que como tiene sujeto y predicado es una oración bimembre. Repasemos lo que vimos entonces, que es la posición. Dijimos que el sujeto tiene un núcleo, que es un sustantivo, y que tiene diferentes modificadores, directos o indirectos, pero que también tiene una construcción que está a veces acompañándola. Esta construcción es la aposición. ¿Qué es la posición? Dijimos que, vean acá, siempre repite el núcleo del sujeto. Por ejemplo, Horacio y Susana es lo mismo que decir mis padres. Y Belgrano es lo mismo que decir el padre de la patria. Y además la posición siempre está entre comas. Belgrano, coma, el padre de la patria, coma. Eso es lo que nos hace que sea mucho más fácil distinguirlos. Dijimos también que por adentro la posición se modifica, se analiza como un sujeto. Entonces tenemos núcleos, tenemos modificadores directos, adentro tenemos modificadores indirectos. Bueno, espero que hayan entendido este tema de la aposición y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a ver otros elementos del análisis sintáctico.